Movimientos funcionales de la columna cervical. Flexión. Extensión. Rotación izquierda. Rotación derecha. Lateralidad izquierda. Lateralidad derecha. Movimientos de la articulación temporomandibular. Abrir y cerrar la boca. Propulsión. Retropropulsión. Lateralidad izquierda y derecha. Articulación temporomandibular. Se colocan los dos dedos índices en el conducto auditivo externo del enfermo haciendo presión y se le pide que abra y cierre la boca. Palpación de la columna cervical. Se coloca al paciente en posición supina y con la punta de los dedos se palpa siguiendo el trayecto de la columna en busca de anomalías o desviaciones. Palpación del músculo esternocleidomastoideo. Se le pide al paciente que gire la cabeza hacia el lado contrario de donde va a ser explorado, con el fin de palpar todo el trayecto del músculo. Palpación del trapecio. Para esta palpación el paciente se encuentra sentado y se inicia la palpación desde las porciones superiores prominentes del cuello hasta llegar al acromión. Rotación de la cabeza en flexión pasiva. Realizamos una flexión y luego una rotación hacia la izquierda y hacia la derecha del paciente. Rotación de la cabeza en extensión pasiva. Realizamos al paciente una extensión y una rotación hacia la izquierda y hacia la derecha en busca de alguna anomalía. Para iniciar la inspección, revisa el dorso en busca de zonas de enrojecimiento y señales cutáneas poco comunes. Los tumores de piel pediculados indican existencia de neurofibromatosis y a menudo se acompañan de señales cutáneas secundarias como manchas de café con leche o la presencia de lipomas. Palpación de tejidos blandos. Los músculos paraespinales forman 3 capas y solo es palpable lo superficial. Al realizar la palpación se busca dolor, espasmos, defectos o desigualdades de tamaño y consistencia. Palpación de los huesos. A continuación colocamos los dedos en las partes altas de la cresta ilíaca y el pulgar sobre la línea media del dorso, a nivel de la unión entre L4 y L5. Las apófisis espinosas se encuentran por encima y por debajo de este espacio. Después de localizar el espacio entre L4 y L5, movemos los dedos hacia arriba para palpar cada una de las apófisis espinosas de las otras vértebras lumbares. La falta de cualquiera de las apófisis sacras o lumbares sugieren espina bífida. Zona del ciático. El nervio ciático se puede localizar a media distancia entre el trocánter mayor y la tuberosidad isquiática. El paciente se encuentra de pie y se le pide que realice flexión con la cadera y localizamos el punto que está a la mitad entre la tuberosidad isquiática y el trocánter mayor. Presionamos con firmeza en dicho punto para palpar el nervio. Si existe hernia discal que hace presión sobre las raíces nerviosas como el ciático, puede ocasionar dolor a la palpación en este punto de referencia anatómica. Arcos de movilidad. Para valorar la flexión, pide al paciente que se incline hacia adelante lo más que pueda con las rodillas rectas y que trate de tocarse la punta de los pies. Para valorar la extensión, vamos a colocarnos en la parte del lado del paciente y colocamos la mano sobre el dorso del mismo. A continuación, le pedimos al paciente que se doble hacia atrás hasta donde pueda y usamos nuestra mano como punto de apoyo de este movimiento. Inclinación lateral. Al realizar la prueba estabilizamos primero las crestas ilíacas y pedimos al paciente que se incline hacia la izquierda y luego hacia la derecha hasta donde pueda y observamos el grado y comparamos los arcos de movilidad. Rotación.
Vamos a colocarnos detrás del paciente y estabilizamos la pelvis con una mano en la cresta ilíaca y la otra en el hombro opuesto. Enseguida vuelve el tronco poniendo en rotación la pelvis y el hombro por detrás. Repite el mismo procedimiento con la cadera y el hombro opuesto. Pruebas para estirar el nervio ciático. Elevación de la pierna extendida o signo de la Sagué. El paciente se sitúa de cúbito supino con las manos sobre el vientre. A continuación levantamos la pierna hacia arriba con sostén del pie a nivel del calcáneo. Esta debe conservarse extendida. Evitamos que se doble la rodilla colocando su mano libre a nivel de la superficie anterior de la misma. El grado al que puede ser elevada la pierna sin malestar o dolor varía. En condiciones normales el ángulo mide aproximadamente 80 grados. Prueba de Hoover. Se debe realizar elevando la pierna en extensión. Conforme levanta la pierna el paciente, colocamos una mano bajo el calcáneo del pie opuesto al que se está levantando. Prueba de Schubert. Esta prueba nos permite valorar la limitación de la región lumbar. Para esta exploración el paciente debe estar de pie y erguido. Realizamos una marca a nivel de L5, luego otra a 10 centímetros hacia arriba. Se le indica al paciente que debe inclinarse hacia adelante lo máximo posible e inmediatamente medimos la distancia que existe entre las dos marcas. Un aumento inferior a 5 centímetros nos puede estar indicando anquilosis o espondilosis. Hombro. El dolor del hombro se encuentra en las causas más comunes de consulta con profesionales médicos. Recuento anatómico del hombro. La cintura escapular comprende por una parte el húmero y la escápula, que se unen por articulación glenohumeral, y por otro la clavícula, que se integra a la escápula por el acromio, articulación acromioclavicular, y el esternón, articulación esternoclavicular. Inspección. Se inicia cuando el paciente entra en la sala de exploraciones. Debemos poner mucha atención para observar al paciente al caminar. Valoramos la uniformidad y la simetría de sus movimientos. Flexión 170-180 grados. Extensión 50-60 grados. Abducción 70-180 grados. Aducción 45 grados. Rotación externa 45-85 grados. Rotación interna. Arcos de movilidad. Movilidad activa. Nos permite identificar las lesiones articulares y periarticular que producen dolor y limitación. La prueba del rasgado de Apley, el paciente debe intentar tocar los extremos superior e inferior del borde medial de la escápula. Movimientos contra resistencia, rotación externa resistida, valoramos al músculo infraespinoso. Colocamos el codo en flexión de 90 grados, empujamos el brazo del paciente desde la muñeca contra el cuerpo, mientras el enfermo intenta hacer la rotación externa. Maniobra complementaria, maniobra de Paté. Se explora al músculo infraespinoso partiendo de 90 grados en abducción y 30 de antepulsión. Se pide al paciente que realice la rotación externa contra resistencia. Rotación interna resistida. Con el codo en flexión de 90 grados se sujeta el brazo que el paciente intenta aproximar a su cuerpo. Cuando es dolorosa, el tendón afecto es el subescapular. Maniobra complementaria. Prueba de Gerber. Se realiza impidiendo que el paciente apega la mano a la columna lumbar. Con esta maniobra exploramos el músculo subescapular.
Abducción resistida. El dolor en esta maniobra suele indicar que el tendón afecto es del supraespinoso. Una maniobra complementaria, test de Hoff. Con el brazo en abducción de 90 grados y con el codo extendido y los pulgares hacia abajo, se pide al paciente que eleve los brazos contra resistencia. Maniobra de Yergaso. Sujete el codo en flexión con una mano mientras sostiene la muñeca del enfermo con otra, para someter a prueba la estabilidad del tendón del bíceps. Haga rotación externa. Flexión resistida. Con el codo extendido y el brazo en supinación, se pide al paciente que eleve el brazo contra resistencia. Sirve para explorar la porción larga del bíceps. Extensión resistida. Con el codo flexionado se realiza extensión del miembro superior contra resistencia. Explora el músculo redondo mayor y deltoides. Prueba de atrapamiento subacromial. Valora el espacio subacromial del tendón del supraespinoso. El paciente lleva la mano hacia el hombro sano y realiza elevación del miembro superior contra resistencia. Prueba de la caída del brazo. Valoramos el manguito rotatorio. Pedimos al paciente que coloque en aducción total su brazo y posterior que lo baje con lentitud hacia el lado correspondiente del cuerpo. Movimientos del codo. Flexión 145-155 grados. Extensión 0 grados. Pronación 80-90 grados. Supinación 80-90 grados. Movimientos de la muñeca. Flexión 80-90 grados. Extensión 75-85 grados. Abducción 10 a 20 grados. Aducción 20 a 30 grados. A la exploración del codo tenemos tres estructuras óseas, húmero, radio, cúbito, que conforman tres articulaciones que son articulación húmero radial, húmero cubital, radio cubital distal. Tenemos la región anterior del pliegue del codo, la región posterior. También tenemos lo que son salientes, que es la epitróclea medialmente y el epicóndilo lateralmente. El olecraneum es el saliente más prominente que nos permite lo que es los movimientos de flexión y extensión. Arcos de movilidad del codo. Tenemos la flexión que en un ángulo de 150 y extensión en ángulo de 180. También tenemos lo que es la pronación a la supinación. Tenemos pruebas especiales del codo que valoramos con el signo de Tinel, donde se valora el recorrido del nervio cubital, por lo que hay que buscar el punto entre lo que es la epitróclea y el olecraneum. Hacemos lo que es percusión y si el paciente siente dolor o hormigueo, significa que la prueba es positiva. Ya.
Inspección de la mano. La mano dominante del enfermo se distingue porque está más desarrollada la musculatura y sus surcos son profundos. La superficie dorsal podemos reconocer lo que son valles y nudillos. Los huesos del carpo son 8 y están conformados por lo que es una fila proximal y distal. A la palpación también tenemos que evaluar lo que son las apófisis estiloides, radial y cubital. También tenemos que palpar lo que son los huesos de las falanges, que son 14. Están conformados por fila proximal, media y distal. Arcos de movilidad de la mano. Tenemos la flexión en un ángulo de 90 grados. También la extensión en un ángulo de 70 grados. También tenemos lo que es la aducción y abducción de los dedos. Para diagnosticar la patología de mano más frecuente, que es la tenosinovitis de Kerbein, tenemos que flexionar el pulgar y hacer una desviación cubital de la muñeca. Si la paciente presenta dolor, la prueba es positiva. También tenemos signos para evaluar el síndrome del túnel carpiano, como el signo de Tinel, que se percute con el dedo medio y anular sobre el túnel del carpo. Si se produce dolor o entumecimiento, es positivo en un 60-70% de los casos. Test de compresión carpal. Se tiene que presionar con el dedo índice y medio durante 30 segundos y flexionar la mano. Si es que existe dolor en los primeros dedos, la prueba es positiva hasta en un 90% de los casos. Test de Fallen. Corresponde a la hiperextensión o hiperflexión de ambas muñecas durante 60 segundos y es positivo si presenta dolor. Signo de Phil. Movimiento como si estuviéramos bajando la temperatura al termómetro. Es positivo si presenta dolor. Movimientos de la cadera. Flexión. Abducción. Aducción. Extensión. Movimientos de la cadera. Para garantizar una exploración completa de la cadera y zonas relacionadas, debemos tener en cuenta la marcha y observar si se efectúa alguna maniobra particular que parezca dolorosa o incapacitante. Además, se debe examinar las regiones de cadera y pelvis en busca de erosiones, fístulas abiertas, tumefacciones o pliegues cutáneos anormales. Palpación de la cadera. Cresta ilíaca. Para realizar la palpación de la cresta ilíaca nos colocamos detrás del paciente, que debe estar de pie, y con nuestras manos por detrás realizamos la palpación e identificamos las dos crestas ilíacas. Tubérculo ilíaco. Para palparlo, conserve el pulgar sobre la espina ilíaca superior y mueva sus otros 4 dedos hacia atrás a lo largo del labio lateral de la cresta ilíaca. Trocánter mayor. Cuando los pulgares aún están colocados en las espinas ilíacas anteriores y superiores, mueva los otros 4 dedos hacia abajo desde los tubérculos ilíacos hasta los trocánteres mayores. Arcos de movilidad. Para la valoración de los movimientos de la cadera, el paciente debe colocarse en posición supina, con la pelvis a nivel y en ángulo recto con el tronco, de modo que la línea imaginaria trazada entre las espinas ilíacas anterior y superior sea perpendicular al eje del cuerpo. Flexión. Coloque su mano bajo la columna lumbar para estabilizar la misma e indique al paciente hacer flexión de ambas caderas, con la rodilla en flexión más o menos a unos 120 a 140 grados. Extensión. Indica al enfermo que adopte la posición de cúbito prono sobre la mesa de exploraciones
y estabilice la pelvis colocando su brazo sobre la cresta ilíaca y la parte baja de la columna lumbar del enfermo. Luego solicítele al paciente que doble las rodillas un poco para aflojar los tendones de la corva, de modo que no estén activos en la extensión de la cadera. El movimiento será de más o menos unos 20 grados. Abducción. El paciente debe estar en decúbito supino y las piernas en posición neutral. Estabilice la pelvis colocando su antebrazo a través del abdomen y la mano sobre la espina ilíaca anterior y superior, opuesta al enfermo. A continuación, sujete un tobillo y haga abducción suave de la pierna hasta donde pueda llegar. La amplitud del movimiento será de 30 a 45 grados. Aducción. Cuando el paciente se encuentra en posición supina, realice la estabilización pélvica. Mientras sostiene un tobillo, guíe la pierna a través de la línea media del cuerpo y sobre la extremidad opuesta. Notará usted que la pelvis empieza a moverse en la fase final de la aducción de la cadera. El movimiento es de unos 30 grados. Rotación externa e interna. Solicítele al paciente colocarse en decúbito supino con las piernas extendidas. Póngase frente a los pies del enfermo y sujete los mismos exactamente por encima de los maleolos. A continuación, haga rotación interna y externa de las piernas usando el extremo proximal de la rótula como punto de referencia para valorar los arcos de rotación. Maniobra Trendelenburg. Le pedimos al enfermo que eleve el pie contralateral del suelo y mantenga esta posición durante 10 segundos. Si la pelvis se mantiene horizontal, el glúteo medio no estará afectado. Pero si hay una debilidad, la pelvis se decanta hacia el lado de la extremidad inferior levantada y el paciente, para compensarlo, se decanta hacia el lado del apoyo. Maniobra de Thomas. Suprime la lordosis fisiológica lumbar y hace erguir la pelvis, produciendo hiperextensión de la cadera a menos 30 grados. Se flexiona la cadera sana hasta desaparecer la lordosis lumbar. Si hay limitación de la flexoextensión en la cadera lesionada, no se hiperextenderá y por lo tanto la rodilla se flexionará. Signo precoz de la coxalgia. Diferencia verdadera en la longitud de las piernas. Si queremos determinar la longitud verdadera de las piernas, el paciente debe adoptar una posición que permita comparar con exactitud y medir con precisión la distancia que existe desde las espinas ilíacas anteriores y superiores hasta los maleolos mediales. Movimientos de rodilla. Flexión 135-145 grados. Extensión 0 grados.
La maniobra de McMurray. En esta prueba la cadera y la rodilla deben estar totalmente flexionadas. Una mano sujeta la rodilla y la otra el talón del paciente. Se efectúa una rotación externa o interna del muslo y posteriormente se extiende la pierna con lentitud conforme se palpa la línea articular medial. Si esta maniobra produce un chasquido palpable o audible, puede existir desgarro del meñisco. La prueba de Apley. El paciente debe estar en decúbito prono y con la rodilla en flexión de 90 grados. Fijamos el muslo del paciente con la mano y procedemos a rotar la rodilla del paciente, traccionándola y presionándola. El dolor que ocurre con la rotación y tracción es señal de alteración de la cápsula y de los ligamentos, en tanto que el dolor en rotación interna y presión probablemente indica lesión del menisco externo y ligamentos laterales, mientras que el dolor en rotación externa y presión indica alteración del menisco interno y ligamentos mediales. El signo de Steinmann 1. El paciente se encuentra en decúbito supino con la cadera y la rodilla en flexión a más de 90 grados. El explorador realiza rotación medial y lateral de la pierna. Si se presenta dolor es signo positivo para el menisco medial o lateral, según sea el caso. El signo de Steinmann 2. Con el paciente acostado, se sujeta la rodilla con una mano y con la otra la pierna. Se hace rotación externa e interna mientras se flexiona y se extiende. La prueba será positiva si el dolor se mueve posteriormente con el aumento de la flexión y también si el dolor se mueve hacia adelante cuando se extiende la rodilla. Prueba de Rocher. Con el paciente acostado y la correcta posición del médico al lado de la articulación afecta, esta maniobra se caracteriza por generar pellizcamiento del menisco roto mediante la hiperflexión de la rodilla. Prueba de Vado. Con el paciente acostado y la correcta posición del médico al lado de la articulación afecta, su característica principal es que mediante la hiperflexión de la rodilla causa pellizcamiento de un menisco roto. Prueba de Cabot. El paciente en decúbito supino cruza la pierna afectada por encima de la parte proximal de la pierna contralateral. El doctor deberá tomar con la mano izquierda la rodilla del paciente y palpar con el pulgar la hendidura articular lateral. Con la mano libre coge la pierna proximal a la articulación del tobillo. Se pide al paciente que extienda la rodilla contra la resistencia del explorador. Cuando existe una lesión del asta posterior del menisco externo se produce dolor. Prueba de bostezo en varo y valgo. El varo y valgo forzado se realiza colocando la rodilla en 5 grados de flexión y fijando el muslo con una mano en la cara lateral de la rodilla y con la otra aplicando fuerza a nivel del tobillo en la cara medial. Si se produce valgo, probablemente hay lesión del ligamento colateral medial. Al aplicar la maniobra en sentido contrario, tendremos un varo con lesión o ruptura del ligamento colateral lateral. El signo de cajón anterior. El paciente en decúbito supino con la rodilla a 25 grados de flexión. Se sujeta el muslo con una mano y con la otra se tracciona la pierna en sentido póstero-anterior. La evidencia de desplazamiento indica insuficiencia del ligamento colateral anterior. Signo de cajón posterior. Con la rodilla en flexión a 90 grados se aplica una fuerza sobre la pierna en sentido antero-posterior, valorando el desplazamiento de la misma que será evidente en la lesión del ligamento colateral posterior. Movimientos de tobillo. Flexión 45-55 grados. Extensión 15-25 grados. Movimientos de la articulación subastragalina. Abducción 15-25 grados. Aducción 30-40 grados. Inspección del pie y tobillo. Empezamos observando las superficies plantares de los dos pies, sus caras mediales y laterales, siempre de los dos pies para poder hacer una comparación. Pasamos a la palpación, en la cual la vamos a hacer en los dos pies, en la parte dorsal. Evaluamos la temperatura de uno y otro pie y continuamos haciendo la palpación en el surco plantar. En este surco vamos a buscar huesos sesamoides que se encuentran por lo general en la primera articulación metatarsofalángica o articulación del pulgar. Continuamos evaluando la articulación metatarsofalángica del pulgar, en la cual vamos a buscar dolor y siempre vamos a hacer la comparación entre uno y otro pie. Continuamos evaluando las demás articulaciones metatarsofalángicas 1, 2, 3 y 4 y evaluamos también
entre los surcos de los dedos del pie, buscando alguna lesión o laceración. Vamos evaluando los movimientos del pie. Hacemos una flexión plantar, una flexión dorsal, una eversión y una inversión del pie. Luego continuamos haciendo los movimientos del pulgar, flexión, extensión y de los demás dedos del pie. Prueba de Thompson. Con el paciente en decúbito prono y una extensión de su rodilla, vamos a comprimir todo el recorrido del tendón de Aquiles. La prueba es positiva cuando no obtenemos movimiento del pie. La respuesta normal será un movimiento del pie. Prueba de los peroneos. Esta prueba evalúa la inflamación del músculo peroneo lateral largo y peroneo lateral corto. Se pide al paciente que haga una eversión forzada partiendo desde una inversión.